Un saludo a los colegas que nos acompañan en la presentación del panel Trabajo a distancia y teletrabajo en Cuba, estudio nacional sobre condiciones, resultados del trabajo y competencias laborales asociadas. Los resultados que presentaremos a continuación responden a un proyecto de investigación nacional coordinado por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana con la colaboración de la Universidad Tecnológica de La Habana y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Participamos como especialistas en esta investigación quien les habla, el doctor en ciencias Alberto Ávila Vidal, la doctora en ciencias Ariadne Medina Macías, la máster en ciencias Julia Ortiz Gómez, la licenciada Yaili Fabia González Borreo y la máster en ciencias Marta Martínez Rodríguez, todos profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y el doctor en ciencias Armando Cuesta Santos, profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana. Estaremos compartiendo con ustedes nuestras experiencias en esta investigación, quien les habla, y las profesoras Ariadne Medina, Julia Ortiz y Yaili Fabia González, con 4 ponencias relacionadas con los principales resultados de esta investigación. El equipo de investigación que llevó a cabo el presente estudio elaboró a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva los conceptos con los cuales trabajaríamos en la investigación. Teniendo en cuenta los análisis de contenido de diferentes artículos y materiales revisados tanto en Cuba como en el extranjero, definimos como trabajo a distancia el desempeño del trabajo alternando la presencia física en el centro de trabajo y el hogar, porque el intercambio de información necesaria para el trabajo depende fundamentalmente de la comunicación directa, es decir, la comunicación cara a cara con jefes y compañeros de trabajo. Se puede prescindir de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Mientras, definimos teletrabajo como el desempeño del trabajo sin necesidad de estar presente físicamente en el centro laboral, pero la comunicación con jefes y compañeros de trabajo depende fundamentalmente de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Puede ser a través de correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, entre otros, y el intercambio de información necesaria para el trabajo requiere obligatoriamente del uso de estas tecnologías, aunque no se excluyen los encuentros presenciales. En el material que aparece en la diapositiva pueden consultarse los resultados de este análisis. Para desarrollar esta investigación, nos planteamos como objetivo de la investigación evaluar las condiciones laborales, los resultados del trabajo, la satisfacción laboral y las competencias laborales asociadas al trabajo a distancia y el teletrabajo en Cuba. Utilizamos como método fundamental el cuestionario de teletrabajo y trabajo a distancia en sus versiones para directivos y trabajadores, que fue un instrumento elaborado como parte del propio equipo de investigación en el transcurso del estudio. La vía de aplicación fue fundamentalmente online a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, en versiones digitalizadas por especialistas de este ministerio. El cuestionario ha sido diseñado sobre la base de evaluar las principales variables de interés en la investigación y fue aplicado tanto a trabajadores a distancia como a sus directivos. ¿Cuáles son las principales variables que nosotros introducimos para el análisis? En primer lugar, las condiciones laborales. En segundo lugar, los resultados del trabajo. En tercer lugar, las competencias laborales, las creencias asociadas a las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia y la satisfacción laboral. Algunos aspectos relacionados con la población y la muestra de nuestro estudio nos dicen que el total de trabajadores a distancia y teletrabajadores en Cuba durante el periodo de la investigación alcanzó la cifra de 322.224, de los cuales la muestra estuvo conformada por un 7,4%, es decir, 28.026 trabajadores. Teniendo en cuenta el rol que ocupaban estos trabajadores en las organizaciones laborales, podemos comentar que el 86% eran trabajadores de la base, mientras un 14% eran directivos, es decir, jefes de los teletrabajadores o de los trabajadores a distancia. Y si nos referimos a las modalidades y el porciento que representa esta muestra en cada una de ellas, podemos señalar que estuvo mayormente representado el trabajo a distancia con un 64% de los participantes en la investigación trabajando en estas modalidades, mientras que el 36% estuvo teletrabajando. Podemos ver entonces que trabajamos con una muestra ampliamente representativa de la población
que incluimos tanto a trabajadores a distancia y teletrabajadores como a directivos, y que tuvimos en cuenta en la muestra ambas modalidades que formaron parte de nuestro estudio. Otros elementos relacionados con la caracterización de la muestra nos muestran que estuvo mayormente representado el sexo femenino, con un 65% de los trabajadores y directivos, que las categorías técnicos y profesional fueron aquellas que alcanzaron los mayores porcientos, con un 50% en el caso de los técnicos y un 35% en el caso de los profesionales, y que el sector mayormente representado en la investigación es el sector de los servicios, con un 72%, aunque también el sector productivo alcanzó un 20% dentro de la muestra. Como parte de la muestra de la investigación estuvieron representados la mayoría de los organismos de la Administración Central del Estado en nuestro país y también de las organizaciones superiores de dirección empresarial. Estuvo predominando el Ministerio de Educación Superior con un 16% del total de trabajadores de la muestra, es decir, 4.657 trabajadores y directivos, el Ministerio de la Construcción con un 12,4%, el Ministerio de Energía y Minas con un 10,5%, y así estuvieron también representados los ministerios de Industria, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de Finanzas y Precios, el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de Cultura, el Grupo Empresarial BioCuba Pharma, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de la Industria Alimentaria, del Turismo, el Banco Central de Cuba, el Ministerio de Comercio Interior, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Ministerio de las Comunicaciones, de las Fuerzas Armadas, la Industria Azucarera, el Ministerio del Comercio Exterior, la Contraloría General de la República, la Aduana General de la República, el Ministerio de Educación, de Relaciones Exteriores, de Justicia, el Instituto de Planificación Física, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Planificación y el Instituto Nacional de Deportes y Recreación. Como ya mencionamos anteriormente, estos representan 28.026 trabajadores de todos los sectores del país. La siguiente gráfica nos muestra que tanto trabajadores como directivos poseen una experiencia laboral en el puesto de trabajo en el que se desempeñan. Sin embargo, poseen muy poca experiencia en el trabajo a distancia. En Cuba, esta es una experiencia que se ha incorporado recientemente a partir del enfrentamiento a la COVID-19, y por lo tanto no contamos con una trayectoria de nuestros trabajadores y directivos en estas formas de modalidad de empleo. Sin embargo, la experiencia laboral, que en el caso de los trabajadores supera los 11 años, y en el caso de los directivos, en experiencia como jefes o como directivos, supera los 8 años promedio, nos permite afirmar que están preparados para asimilar de alguna manera estas nuevas formas de organización de trabajo y desempeñarlas de manera exitosa. Por último, quería compartir con ustedes que los teletrabajadores y trabajadores a distancia de nuestra muestra comparten responsabilidades importantes en el hogar con las actividades laborales. Eso hace que sea imprescindible lograr un necesario equilibrio entre la vida familiar y el trabajo durante el periodo de trabajo a distancia y teletrabajo. Contamos con 9.620 trabajadores que tienen niños, 5.635 trabajadores de la muestra que son cuidadores de adultos mayores, y 646 son responsables de personas con discapacidad. Evidentemente, estamos hablando de la necesidad de que estas personas organicen de manera adecuada su trabajo para que puedan lograr el necesario equilibrio entre estas tareas que deben desarrollar cotidianamente en el ámbito familiar y las responsabilidades laborales que cada uno de ellos tiene y que hoy están compartiendo en el mismo espacio. Hasta aquí la presentación de los aspectos generales que queríamos compartir con ustedes en esta primera ponencia, para darle paso entonces a los resultados que vamos a estar compartiendo relacionados con las condiciones de trabajo de los trabajadores a distancia y de sus directivos, los resultados que se han alcanzado en estas modalidades de empleo, las competencias necesarias identificadas para desempeñarse en estos roles
y la satisfacción que han mostrado nuestros trabajadores a distancia y directivos con la incorporación a estas formas de modalidad de empleo. Esperamos que los resultados les resulten interesantes y estamos confiados de que efectivamente para la incorporación en nuestro país de ambas formas de modalidad de empleo, tanto el trabajo a distancia como el teletrabajo, estos resultados nos van a permitir identificar fortalezas y al mismo tiempo identificar brechas u oportunidades de superación, de preparación para que nuestros trabajadores logren hacer cada vez más efectiva su labor en ambas modalidades de empleo.